Bien, el modelo de demanda agregada, oferta agregada, por supuesto, tiene en la oferta agregada uno de sus eh, funciones esenciales. Así como la demanda agregada muestra eh, cómo reacciona el público ante cambios en los precios en términos de los bienes y servicios que se demandan, la oferta agregada muestra cómo reaccionan las empresas ante los distintos niveles de precios. Si hablamos de empresas, estamos hablando de elementos que constituyen los costos de ellas, la determinación de la tasa de utilidad o tasa de ganancia o de rentabilidad y los problemas que enfrentan las empresas en el mercado. Es decir, que cuando hablamos de costos, estamos hablando de el precio de las materias primas que adquieren en el mercado, estamos hablando del precio de la energía, estamos hablando del tipo de cambio, es el precio de ese insumo tan importante como es el precio de las divisas, y estamos hablando de los salarios. Sobre eso, el conjunto de elementos que constituye los costos de las empresas, en el modelo se plantea que las empresas hacen un markup, es decir, establecen un porcentaje por encima de ese costo para determinar el precio de venta y por diferencia la utilidad. Es una visión muy vulgar, digamos, de cómo se determina la rentabilidad de una empresa, pero bueno, el modelo apela a ese tipo de terminología. Ahora bien, estudiar la oferta agregada significa estudiar los problemas de la economía moderna. Y eso significa analizar qué pasa con el empleo y qué pasa con los precios de los bienes y servicios. Empezando por cualquiera de estas dos. Veamos, por ejemplo, el tema del empleo. Todo el fenómeno del empleo y las problemáticas relacionadas con este se reflejan en indicadores que elabora la autoridad económica, eh, instituciones especializadas como el caso de la Argentina, el INDEC, en otros países puede ser el Banco Central. Y es así como se elaboran los índices de empleo y de desempleo, considerando normalmente como universo sobre el cual se trabaja a la llamada población económicamente activa, es decir, aquellas personas cuya edad está entre los 16, aproximadamente, según la legislación vigente, los 16 años y la edad jubilatoria. Esa es la población sobre la cual se trabaja para calcular cómo evoluciona el empleo y esa relación entre las personas empleadas y la población económicamente activa se llama tasa de actividad, o el desempleo, eh, midiéndola también respecto a la población económicamente activa. Cuando se construye en nuestro país y en la mayoría de los países la tasa de desempleo, hay que hacer siempre una aclaración. Para considerar a las personas que están sin el trabajo, solo se tienen en cuenta aquellas que no consiguen trabajo pero lo están buscando. Es decir, que aquellas personas que han abandonado la búsqueda no están consideradas en la tasa de desempleo. Por lo tanto, siempre hay que saber que la tasa de desempleo no mide exactamente el fenómeno, sino que lo subestima. Pero como lo subestima siempre, y esto es conocido por este hecho que les menciono, desde siempre, desde que se calcula la tasa de desempleo, se hace de esta manera, no hay problema, porque de lo que se trata en realidad es de ver la evolución del indicador, como una aproximación a lo que ocurre, a los problemas que hay en el mercado de trabajo. A partir de Keynes,
la idea de que el empleo se determinaba libremente por el juego de la oferta y la demanda, es decir, la oferta son el factor trabajo ofreciéndose y la demanda son las empresas, fue puesto en cuestionamiento. El modelo lo tiene en cuenta cuando nos dice que el mercado de trabajo es un mercado rígido. ¿Por qué? Y bueno, porque uno de los factores una de las cuestiones que los gremios, los sindicatos negocian en todo el mundo es justamente el empleo. Y normalmente, por lo tanto, a veces se dejan de lado otras reivindicaciones para sostener el empleo. Y por lo tanto, la posibilidad de que el mercado de trabajo se ajuste, se regule, como cualquier otro bien o servicio, mejor dicho, por el juego libre de muchos factores trabajo ofrecidos y menos factores capacidad empresaria demandando, no se corresponde, por lo menos en nuestro país, con la realidad. Es decir, es un mercado rígido. El desempleo contiene distintos elementos o distintas formas de considerarse. El modelo, y tanto los keynesianos como los neoclásicos, consideran que hay una tasa natural de desempleo en cualquier economía y en la nuestra también. ¿Qué quiere decir eso? Es una tasa que se da, una tasa mínima cuya magnitud no podemos determinar, de personas que circunstancialmente, transitoriamente se quedan sin trabajo, pero que sabemos que a corto plazo lo van a conseguir. Por ejemplo, alguien que ingresa por primera vez al mercado de trabajo y se detecta sin trabajo por la autoridad económica que analiza este problema, en ese momento, o alguien que perdió el trabajo y lo va a conseguir pronto, o alguien que dejó el trabajo buscando un nuevo empleo y es detectado antes de que consiga el nuevo. Ese tipo de desempleo está contenido en la tasa natural de desempleo. Y por lo tanto es algo que normalmente está presente en cualquier economía capitalista. Después hay un debate entre la visión neoclásica, que consideraba la posibilidad de que el desempleo fuese un fenómeno voluntario de los trabajadores, y la visión keynesiana, que descarta, rechazando la ley de Say, esa posibilidad, considerando que el desempleo es un fenómeno involuntario. Voluntario quiere decir que en determinadas circunstancias hay trabajadores que no se ofrecen porque el salario no compensa el desagrado que significa ponerse a trabajar. Ese desagrado es descrito con esta expresión, la desutilidad marginal a trabajar. Es decir, la pérdida de satisfacción, desutilidad marginal por trabajo, por trabajador, a trabajar. Y entonces, cuando el salario estuviese por debajo de esa hipotética desutilidad, habría trabajadores que no se ofrecen. Y por lo tanto, habría un fenómeno de desempleo voluntario. Keynes repudia esta visión, diciendo que en realidad el desempleo es producto de ese fenómeno que vimos de cómo se comporta la propensión marginal a consumir, en el sentido de que la adaptación que tiene el mercado a los cambios en los ingresos de los consumidores es lo suficientemente lenta, o bien tiene un componente que es la parte que se dedica al ahorro, es decir, al consumo diferido, que impide que rápidamente un cambio en los ingresos se exprese en un cambio en el consumo y en un cambio en el empleo por su efecto multiplicador.
Es decir, que en este análisis keynesiano no hay culpables, sino que en realidad podríamos decir como único culpable la conducta del consumidor, es algo tan inasible como eso. Es decir, una cuestión de orden psicológica de los consumidores. Por supuesto que en función de cada una de las apreciaciones que se puedan hacer acerca de por qué se produce el desempleo o no, están las propuestas acerca de cómo atacar ese problema. Si, si el problema fuese un problema de voluntad de los trabajadores, evidentemente la solución estaría por el lado de esperar que el salario sea lo suficientemente atractivo para que el mercado se complete con toda la oferta de trabajo que existe en él. Si el problema es un fenómeno involuntario, acá ya juega la conducta de los empresarios y relacionado con ello, la conducta del Estado promoviendo la inversión a través de la política monetaria especialmente y también la política fiscal para que haya inversión privada, es decir, suficiente demanda de efectivo para que el desempleo involuntario caiga. De todas maneras, siempre hay que recordar que en la visión keynesiana y de sus continuadores nunca se alcanza el pleno empleo, fenómeno que, repito, ocurre hipotéticamente en el mundo neoclásico, siempre con una tasa natural de desempleo, siempre con algún grado de desempleo. Bueno, para Keynes y sus continuadores, el desempleo es un fenómeno inevitable y solo circunstancialmente, ocasionalmente, se supera. Por el lado de los precios, las teorías que hablan de la evolución de los precios de alguna manera la podemos ver cuando analizamos el ciclo económico, pero acá la vamos a ver en cuanto a la explicación de por qué se originan los fenómenos de inflación o deflación y, consecuentemente, las políticas que se desprenden de esas apreciaciones. Las teorías sobre la inflación son muchas, pero antes vamos a decir lo siguiente. Así como el problema del empleo y el desempleo se mide, el problema de los precios también. Antes que nada, entendemos por inflación el aumento generalizado y sistemático de los precios. Generalizado y sistemático de los precios. Significa, por lo tanto, cambio en los precios relativos. Algunos precios crecen más que otros. Pero esa idea de generalizado y sostenido quiere decir todos los precios. Por ende, cuando en los medios de comunicación, cuando los economistas, los opinólogos, utilizan uno de esos índices que construye el INDEC, el índice de precio del consumidor, para medir la inflación, en realidad no está midiendo la inflación, está midiendo el costo de vida, que son dos problemas diferentes. No hay un índice que mida la inflación. Esto normalmente en los medios de comunicación no se dice, porque aquel que se atreve a decirlo va a ser saludado ampliamente como un negador de inflación, cuando en realidad el tema es un problema de medición, porque no se puede medir al mismo tiempo el cambio en el precio del acero y el cambio en el precio del automóvil que se construyó con acero o con un derivado, lo que fuera, con chapa de acero. Es decir, el índice de precio del consumidor lo que sirve es para saber el poder adquisitivo de los salarios, por ejemplo, pero no la inflación. Y así es como se construyen otros indicadores, por ejemplo, los índices de precios mayoristas, que miden la evolución de los insumos que usan las empresas adquiridas a otras empresas. Y hay toda una diversidad
de índices, de indicadores, fenómeno en el cual Argentina tiene mucha experiencia, muchas décadas dedicadas a medir el fenómeno de los precios. Por lo tanto, ahí, digamos, está todo en el menú en el caso del INDEC. ¿Por qué se origina? Vamos a tomar solo algunas teorías, de las casi infinitas que hay. Una de ellas está basada en la llamada teoría cuantitativa del dinero. Cuantitativa del dinero. Es una teoría de la evolución de los precios que se originó hace muchos siglos, hacia el comienzo del capitalismo, y que relacionó los cambios en los precios con la cantidad de dinero que estuviera, básicamente oro, metales preciosos, que estuviera circulando en la economía europea. Hay una fórmula que representa esa relación que, digamos, eventualmente podríamos en algún momento verla, pero esencialmente esa teoría cuantitativa relacionaba la cantidad de dinero existente circulando por la economía, repito, oro y plata, con el aumento de precios. Mayor cantidad de dinero, más los precios aumentan. Esa teoría, esa elaboración fue una elaboración muy forzada de la realidad, porque los cambios, el aumento de precios en Europa que se produjo como consecuencia o a posterioridad del descubrimiento de América, fue un fenómeno muy lento, mientras que la llegada de oro y plata a Europa, que ayudó al futuro del capitalismo y a la destrucción del feudalismo, fue un fenómeno rápido, digamos, de pocas décadas, hasta que se agotaron los yacimientos americanos. Bueno, basado en esa teoría cuantitativa, en el siglo XX, un economista norteamericano, Milton Friedman, un adorador de la dictadura cívico-militar de Pinochet en Chile, 1973-1980, y ideólogo de ese tipo de formas de gobierno, elaboró su teoría monetarista de la inflación, que dice que justamente que la inflación es un fenómeno monetario. A partir de la mayor emisión de dinero por parte del Banco Central, o como ya vimos, facilitado por el Banco Central la creación de dinero por parte de los bancos comerciales, con el propósito, entre otros, teóricamente, de financiar el déficit fiscal u otros objetivos, se produce un desequilibrio en el mercado que hace que los bienes cuyo valor se mide en dinero aumenten de precio. Porque hay más dinero, se cambia los mismos bienes por más dinero. Así de burda la teoría. Sin embargo, prendió y sigue estando presente en el análisis de economistas, dirigentes políticos de todas las especies, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, en la Argentina y en el mundo, esta teoría, cuyo autor antes de morir pidió perdón por lo burda que es. Porque lamentablemente el problema de la inflación es más complejo. Hay otra teoría que analiza el problema de la inflación, que es la teoría estructuralista. La teoría estructuralista es una corriente, en realidad es una corriente de opinión que nació, hay una versión europea, pero vamos a analizar la versión latinoamericana, que nació en Latinoamérica en la década de 50, a partir de una institución de investigación llamada CEPAL, Comisión Económica para la América Latina. Y
sus principales representantes y eh, participantes fueron justamente economistas latinoamericanos, principalmente argentinos. Raúl Prebisch fue el fundador de la CIPAL, fue un ministro de Economía de la dictadura que dio el golpe de Estado de 1955 al peronismo, y él, junto a sus continuadores, elaboraron una teoría en marco de esta escuela estructuralista, según la cual el problema de la inflación no es un problema monetario, sino de la economía real. ¿Y, y cuál es la diferencia? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Los países latinoamericanos son países que, a diferencia de los países centrales o algunos países del sudeste asiático, no han logrado su industrialización. La industrialización es como el paso del subdesarrollo al desarrollo, de una sociedad con muchas necesidades insatisfechas a una sociedad eh, con nuevas necesidades, pero que ha resuelto el problema más grave, que es el de tener una industria pujante y liderando el proceso económico. América Latina no lo tiene, a tal punto que el comercio intra-Sudamérica es de commodities. Así que imaginémonos las dificultades que tiene el Mercosur o cualquier otra forma de estructura comercial organizada entre los países, cualquiera sean los gobiernos. Si su principal actividad es primaria, extractiva o de algunos servicios, no la industria. Entonces, esa necesidad de tener la industria, que como explicaban los clásicos, Adam Smith en adelante, es la actividad que le da más alta productividad a la economía, al trabajo humano, por su propia naturaleza, por la posibilidad de ampliar indefinidamente la división del trabajo, simplificando las tareas. Bien, como no hay una clase social en los países latinoamericanos, una clase propietaria, una clase burguesa, capaz de poder llevar adelante ese proceso de industrialización, es el Estado el que ha intentado desde esa década hasta el presente ocupar ese lugar. Y no funcionó. Es decir, lo ha intentado, eh, subsidiando a las empresas que se iban constituyendo, creando las condiciones para que tuviesen un mercado local, protegiendo el mercado local contra las manufacturas del exterior, pero siempre termina la situación con falta de divisas, con déficit de la balanza de pagos o de la balanza comercial en particular, la necesidad de tomar deuda por falta de divisas para atender las importaciones de bienes de capital que necesita la industria para poder desarrollarse, y por lo tanto ese endeudamiento que América Latina permanentemente toma en los organismos financieros internacionales o en los bancos privados para financiar la importación que no puede financiar con el comercio exterior, requiere finalmente de emisión monetaria, genera déficit fiscal, genera emisión monetaria, produce inflación, aumento de precios, sostenido de los precios. Bueno, esta es una segunda visión que reconoce dos posibilidades. Si hubiese alguna situación hipotética en la cual la economía funcionase en el límite, es decir, en la frontera de posibilidad de producción, la inflación se llama de demanda, porque sería producida por un exceso de demanda cuando el mercado
la producción, la oferta no la puede satisfacer. Y la otra, que resulta más lógica, es la inflación de costos, que no requiere que se esté trabajando en la frontera de posibilidades de producción, sino que tiene que ver con el aumento de algunos elementos que constituyen los costos de las empresas, esencialmente en nuestra historia latinoamericana, la energía, los salarios en determinadas circunstancias, que determinan el aumento de los costos y el aumento de los precios. ¿Cómo se abordan estos fenómenos según la explicación? La visión monetarista nos pide que se reduzca la emisión monetaria, es decir, que el Banco Central pierda la capacidad para poder crear dinero. Y entonces ahí tenemos, hoy en día, en plena campaña electoral, muchos economistas diciendo que hasta el extremo, que hay que dinamitar el Banco Central, el más desaforado, o aquellos que están pidiendo volver a una especie de convertibilidad, como hubo en la década del 90. Es decir, que se le permite al dólar funcionar a la par que el peso, que haya una relación fija, que el Banco Central no pueda crear dinero para sostener el déficit fiscal. Distintas variantes con el mismo perro, teoría monetaria. Los que hacen recaer el problema de la inflación en los costos, por supuesto, sostienen que el problema está en la necesidad de un acuerdo entre las partes más importantes de la sociedad, trabajadores y empresarios, con el Estado como garante, para que la distribución del ingreso no genere fenómenos como el que está viviendo la Argentina. Es decir, donde los precios suben mucho más rápido, los precios o de ciertos bienes crecen mucho más rápido que los salarios. Ahí el acuerdo, el pacto, es el elemento central. Y a tal punto que de todo ese análisis se deriva otra teoría, que se ve en algunos medios de comunicación, que es la teoría inercial de la inflación, la que sostiene que hay inflación porque los agentes económicos presumen que los precios van a seguir subiendo. Entonces, suben los precios, los gremios, ante la eventualidad de que los precios sigan subiendo, piden aumentos de salarios y así sucesivamente se produce una cadena, una espiral, digamos, llamada de precios y salarios que no para nunca porque justamente es inercial, es decir, no hay nadie que ponga un freno. Por supuesto, se ensayan frenos en determinados momentos que a veces funcionan y a veces no. Por ejemplo, en el caso de la Argentina, si pudiese recomponer sus reservas el Banco Central y con ello tener la capacidad para intervenir en el mercado de cambios, colocando divisas, impidiendo de esta manera la suba del dólar ilegal, ese sería un dato que sería visto por el capital como un dato de estabilidad. Así que hay distintas teorías y cada teoría tiene su solución. A partir de esa problemática y del el fenómeno de la inflación de las últimas décadas del siglo XX, es que aparecieron, ustedes van a ver en los libros de texto, teorías que sostenían y sostienen que para desarrollar un país, para combatir los dos flagelos que les acabo de mencionar, el desempleo y la inflación, no hay que atacar por el lado de la demanda agregada, la demanda efectiva, sino que las políticas tienen que ser por el lado de la oferta agregada. Para decirlo de una manera más sencilla, son los que sostienen la necesidad de flexibilizar el mercado de trabajo, es decir, crear las condiciones para que
la fuerza, la capacidad de negociación de los trabajadores disminuye y con ello la capacidad para lograr aumento de salarios, considerando que el salario es un causante de los aumentos de precios. Todavía hay economistas que sostienen que el aumento de los salarios produce aumento de precios. Los salarios como parte integrante de los costos empresariales. Finalmente, entonces, el modelo contempla tres posibilidades de formas de oferta agregada. Una oferta agregada infinitamente elástica, horizontal, tal que si hay alguna acción del Estado promoviendo el aumento del gasto público, la inversión pública, desplazando por lo tanto la demanda agregada, el efecto que tiene es que aumenta la producción sin que se vea afectado el nivel general de precios. Esa es la visión keynesiana extrema, según el modelo. La otra cara, la contracara, es una oferta agregada perfectamente inelástica que nos dice que cuando las políticas del Estado son expansivas, como las que mencioné, lo único que se logra es que crezca el nivel general de precios sin efecto sobre la producción, siempre y cuando, digamos, estemos en la frontera de posibilidades de producción. Después hay una, bueno, esa es la visión clásica, se le dice, o neoclásica extrema. Y después hay una visión intermedia, keynesiana suave, con una oferta agregada dependiente positiva, la función, que de acuerdo a esa pendiente, las políticas de expansión de la demanda agregada producen aumento de precios, pero también del empleo, es decir, de la producción, en distintos grados. Así es como cierra este modelo de demanda agregada, oferta agregada.